Hola. Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra entrega de ECAS en Casa. En la noche de hoy empezamos justamente 7:30 de la noche y adivinen por qué. Por el cambio de hora. En este momento son las 8:30 en República Dominicana y las 7:30 aquí en Estados Unidos, que nos cambió en el área del este. Tenemos cambio de hora, así que en el día de hoy comenzamos de una manera un tantito diferente. Estamos realmente emocionadísimos por acá. Adivinen qué. Está con nosotros una de las personas que hizo los primeros trabajos en Teatro ECAS cuando nosotros nos mudamos a nuestro local propio en la calle, en la avenida Elmwood, en Providence. Y esta jovencita llamada Clara Luz Lozano, que tengo el honor de presentar en la noche de hoy, pues estará conversando con nosotros en breve. Aquí les tengo su biografía. Clara Luz Lozano, actriz, directora, productora, maestra de actuación y dramaturga. Ha trabajado en más de una docena de series, cortometrajes y películas de las que se destacan Mujeres Asesinas, Ciudad Nueva, Cosas de mi Tierra, A 1232 Cabezas, Excesos, Perico Ripiao, No hay más remedio y A Dios que me perdone, entre otras, ¿ok? Formó parte de la campaña de la UNICEF sobre el matrimonio infantil, la peor novela, así lo describe aquí en su biografía. Es escritora de literatura infantil, algunos títulos son María Taquitos, Pedro Pinto y de sus pinceles mágicos y La Choza de Chuza. La Choza de Chucha, si no me va a corregir, ¿verdad, Clara Luz? Ella interpreta también el personaje llamado Zambúllete con Clarita, que es una niña que narra cuentos que están en sus bolsillos. Y sin más, en este momento voy a presentarles y les doy la bienvenida a ECAS en Casa, a Clara Luz Lozano. Muchas gracias, Clara Luz, por aceptar esta invitación. Gracias a ti, a ECAS, por invitarme. Yo feliz, contenta, muy emocionada de esta entrevista. Me empecé a preparar desde las 5 de la mañana y bueno, ya tú sabes, aquí estamos. De verdad, muchísimas gracias. No, a las 5 de la mañana es mentira. Muy agradecida. Por lo menos de la verdad, tarde. De Mira, la tarde, de la tarde. de la Bueno. tarde, de la tarde. Lo que Sí. pasa es que... Clara Luz. Sí, sí, Cuéntame. dime. No, todo bien, todo bien. Ok, entonces yo quiero realmente comenzar por una parte personal que es la infancia, porque yo no sé si a ti te toca como a mí el teatro. Cuando yo era niña, muy desde niña, yo creo que comencé a tener en mí la idea de estar ligada al teatro y me encantaría conocer de ti. ¿Cómo fue tu vida, esos inicios y cómo llegó la oportunidad precisamente de tú conocer que querías ser actriz en algún momento en tu vida? Sí, realmente el teatro o las artes me tocan desde muy pequeña. Yo tenía una tía que lo descubrió primero incluso que yo misma, mi tía Luz. Ella me subía en una mesa a bailar y a cantar y yo tenía como algunos 7 años y yo bailaba y cantaba y ella le decía a mi mamá, vamos a llevar a esa niña a Bellas Artes a estudiar ballet, vamos a llevar a esa niña a Bellas Artes a estudiar pintura, cualquier cosa, pero mi mamá, negada con las artes, le decía que no, que después yo salía una mala cosa. El hecho es que ya cuando mi mamá muere, que yo tenía 13 años, entonces yo misma decido ir a Bellas Artes e inscribirme. No me aceptaban porque todavía yo no cumplía las reglas que exigía Bellas Artes. Entonces, en esa yo me la pasaba escribiendo poemas, me la pasaba montando obras de teatro en la escuela, en los colegios que me tocaba. Cuando la profesora iba a dirigir una obra, yo le decía, yo, porque yo sentía que la profesora como que no sabía de eso, pero yo tampoco sabía nada. Y así fue descubriendo como ese mundo. Una vez escribí un poema, después que mi mamá muere, le escribí un poema hermoso y lo dejé en la máquina de escribir y mi poema se me desaparece.
Y yo digo, pero ¿dónde está ese poema? Eso fue un 31 de diciembre. Yo estaba muy melancólica y escribo el poema a mi madre. El hecho es que el poema se pierde y busca el poema. Eso fue como un domingo. Cuando yo voy al colegio, yo veo que todos mis compañeros tienen una copia del poema. Mi prima había sacado el poema, copia, y lo había vendido a 10 cheles, yo creo que eran, o a 25, no recuerdo. Yo empecé a dar gritos porque yo dije, no puede ser. Entonces ella dijo, es que lo que tú escribiste vale mucho y mira cómo están esos muchachos y lo quieren montar. Digo, mentira. Entonces, como que eso también como que me marcó ese preciso momento. Y siempre en las actividades del colegio yo era la primera, a pesar de ser muy tímida. O sea, para yo hablar o para yo pedir parada, porque me enseñaron como a ir de un lugar a otro y tomar vehículo público, yo me pasaba de la parada, porque a mí me daba vergüenza pedir parada. Y el teatro y lo mismo de que yo querer como representar algo, me ayudó a mí a botar esa timidez. Pero sí, yo empecé muy temprana edad. Luego, decido ir a Bellas Artes yo misma, me inscribo, hago todo el proceso, pero antes de llegar a Bellas Artes, yo llego a Casa de Teatro a tomar un taller, porque decía taller de teatro en un periódico. Y digo, esto como que me suena interesante, esto como que me suena interesante, porque todavía yo no tenía el conocimiento de qué era eso realmente. Dios. Y voy a Casa de Teatro, hago un taller con Manuel Chapuzó, y él, cuando termina ese taller, que duró como un mes o dos, nos dice a un grupito que vayamos a Bellas Artes, que están eligiendo personas y que le están haciendo casting y que ese casting duraba un mes. Yo en esa época trabajaba con mi familia, me disfrazaban de secretaria, me ponían un traje rojo y me ponían delante del escritorio y yo recibía a todos los empleados, porque mi familia tenía negocio y tiene todavía de compra y ventas de botellas vacías, de reciclaje de botellas. Entonces, ellos me querían de secretaria, pero, o de administradora de empresa, pero yo, no. Pues leo ese periódico e inmediatamente Manuel Chapuzó dice, señores, vamos allá y el que le interese, pues vaya y haga el taller. Pues yo fui a hacer mi taller cuando éramos 115 y de esos 115 solo eligieron 10 y yo estaba en ese listado. Yo peleé con mi familia porque entonces yo tenía que, en la escuela yo estaba en la tarde para que me pasaran por la mañana y dejar incluso el trabajo. Y mi hermano me dijo, porque ya mi mamá no estaba, ¿y tú estás segura que tú quieres eso? Digo, sí. Dice, bueno, pues mire el pasaje, usted resuelve. Y así me inscribí en Bellas Artes y en Bellas Artes duramos 3 años, 4 años estudiando. Eran 3 años, eran 2 años, perdón. Y cuando terminamos la carrera en Bellas Artes, pues nosotros determinamos el grupo Las Tablas, que era el grupo nuestro de estudiantes, que no nos sentíamos preparados y que todavía queríamos más clases, y de Bellas Artes no querían sacar que no, que se vayan, que ustedes tienen alas y pueden volar. Pero Bellas Artes siempre fue mi casa, mi gran hogar, y así fueron mis inicios en el arte. Llegar a Bellas Artes, estudiar cinematografía en la UAS, carrera que no terminé, porque mi familia entendía que yo estaba estudiando también Derecho. Yo me inscribí a estudiar Derecho. Era originalmente. Exactamente. Ahí yo fui a la UAS. Originalmente tu carrera era Derecho. Exactamente, pero yo decía, yo no me encuentro aquí. Yo pasaba por el edificio de arte, la Facultad de Arte en la UAS, y yo decía, ay no. Y me cambié a cinematografía. Y ahí entonces empecé la carrera de cinematografía, terminé la carrera de Bellas Artes de teatro. ¿Y qué te digo? Ya a partir de ahí empecé a hacer talleres, a prepararme más, mucho más. Y ahora entiendo que hay que seguirse preparando, claro está, pero ese fue como mi proceso de los inicios. Tener un teatro propio, querer hacer cine, querer hacer de todo, de todo. Entiendo que el arte es muy general y yo no me considero de un área específica, sino que me gusta experimentar. ¿Con qué te iniciaste entonces? Una vez llegaste a Bellas Artes, ¿qué fue tu primera experiencia entonces como actriz? Una vez ya estabas graduada de allá, después de tantos años, ¿verdad? En Bellas Artes. Mira, cuando nos sacaron de Bellas Artes, porque nosotros no nos queríamos ir, Johnny en Mercedes
que éramos estudiantes, mi compañero de estudiante y de vida, y luego nos casamos, decidimos hacer una obra de teatro que se llamó Crucifixión, donde la hicimos en San Cristóbal y donde él dirigió más de 300 artistas en escena, donde yo fui la productora, yo fui la encargada de buscar todo, la cruz, las pinturas, pedir los permisos. Entonces yo como productora en ese momento, yo no quería producir, yo lo que quería era actuar, porque tú sales de Bellas Artes, pero la rama que más te gusta es como eso, como actuar. Y cuando yo vi que pusieron a Vicky, a una compañera, que era la que bailaba en el momento que Herodis salía, yo decía, ay Dios mío, entonces Johnny me dice, no, Clara, tú eres la encargada de buscar los patrocinadores y que la gente te diga que sí. Y fue una experiencia maravillosa porque nuestros maestros, Iván García, Servi Uribe, participaron en la obra. Iván García hizo de Pilato, y el que le habían dicho que sí a Johnny fue haberme dicho un sí a mí también. Entonces esa fue como la primera experiencia, pero como productora. Después nos llamó Giovanni Cruz para trabajar en una obra en el Teatro Nacional, Los Diablos de Giovanni Cruz. Ahí nosotros nos vestíamos de Diablos Cojuelo y Marilyn Gallardo nos montó una coreografía, y esa fue como la segunda. Luego vuelve Giovanni Cruz y monta otra obra. Yo recuerdo que yo decía, ¡Cristo vive! Eso fue en el Teatro Nacional. Y Giovanni, muy bien, muy bien, muy bien. Pues yo no sé qué fue lo que esa fue, mira, mi primera frase en el teatro, o sea, llegar al Teatro Nacional era como grande para nosotros, nuestra primera presentación. Y en el pueblo, yo recuerdo que yo era parte del pueblo, y yo salía, espérate, que es una experiencia traumática. Yo salía y yo decía, abría los brazos y yo decía, ¡Cristo vive! Pues cuando a mí me tocaba decir Cristo vive, yo no sé qué fue lo que pasó, que otra chica entró ahí mismo y me pisó. O sea, me Ay, pidió el texto y yo no pude decir mi texto. Y mi familia entera que fue a verme me dijo, Clara, pero tú no hablaste. qué locura, ¿eh? Ah, eso es el teatro, eso es el teatro. Pero Entonces, para la gente que nos sintoniza, Clara Luz, cuando tú dices del Teatro Nacional, es bueno mencionar que ahí se presentan todos los artistas que son conocidos internacionalmente, ¿verdad? Y que sí, es un teatro en donde la sala pueden caber, yo diría que hasta 5, 6, 10 carros se 3,000, pueden estacionar, ¿verdad que sí? En la sala del más, teatro. más. Más, Sí, ¿verdad que sí? sí, Para que sí, la sí. gente tenga una idea de cuando tú dices que tú quieres El decir tan alto, Cristo vive en aquel Cristo vive, espacio. y proyectar, porque en esa época el actor no tenía que proyectar la voz, tú sabes, no habían los Sí. micrófonos que se ponen ahora, y ese juego. Pero fue excelente experiencia. Luego vamos a Casa de Teatro a presentar una obra, va mi papá, y mi papá no, o sea, cada vez que yo salía a escena, mi papá decía, esa es mi hija, esa es mi hija, y no me De dejaba encima de concentrar. la obra. Exacto, él desde el público, y mi papá, esa es mi hija, esa es mi hija. Luego de ahí mi familia se emocionó mucho más porque siempre entendían como que no, como que eso de teatro, como que de eso no deja, que eso de las artes nos deja. Viniendo yo de una familia muy trabajadora, donde arman un negocio entre familia, o sea, donde se dedican a la compra y ventas de botellas, y yo tengo que estar ahí en el negocio familiar. Pues al final ellos fueron muy flexibles y me acompañaron en todos los procesos, que eso fue también muy lindo. Mi hermana Mayra, Erasmo, que es el mayor, o sea, toda mi familia, la loquita de la familia, pero me admiran, me aman, pero me dicen, ay, ese loco, está ensayando, porque entonces yo ensayaba encima de la mata de mango de aquí de mi casa. Yo me subía con mi obra de teatro y yo repetía mi texto y lo cantaba en ópera. Y había una vecina, una señora que era muy mayor, pero todavía sigue viva. Mira, cuando eso yo estaba en Bellas Artes, y ella me decía, me puso el nombre de Cantarita. Y todavía yo paso y ella me dice, Cantarita. Digo, ay, Dios mío. Otra vecina que cuando yo iba camino a Casa de Teatro, yo me perdí, y ella trabajaba por aduana, que aduana estaba por ahí cerca de Casa de Teatro. Y la vecina me dice, yo me encuentro con la vecina y le digo, ay, Dios mío, usted no sabe dónde queda Casa de Teatro. Yo
yo no sé, yo estoy perdida, ella me llevó de mano. Pues esa vecina hoy me dice, Dios mío, por yo llevarte de mano a Casa Teatro, tú eres la gran estrella que tú eres ahora. Y yo, ¡ay, Dios! O sea, como que tú dices, wow. Y uno se emociona porque qué bien, son vecinos muy viejitos que cuando te ven te admiran mucho. Es cuando tú sales en el periódico, hacen un recorte, cuando te ven que te hacen una entrevista en la televisión, donde sea, ellos están pendientes de todo lo que tú haces y es un gesto muy bonito. Realmente yo me siento bien en ese proceso, de verdad Clara, que sí. hagamos una pausita con lo del teatro como actriz. Dentro de todo, toda esta experiencia que tú ibas teniendo en el teatro, ¿verdad? En producción, ya en la sala principal de allá de Santo Domingo, pero también tú pasaste muy rápidamente al cine, ¿verdad? Bueno, sí, Y hace de ya una vez, bastante vamos a decir tiempo, que de porque una vez, sí, sí, y ahora es que se hacen más películas, pero tú estás desde el principio, cuando sí, comenzó el auge de producción de películas en la República Dominicana. sí, Tanto tú como claro, tu esposo, que tú lo mencionas como tu compañero, Johnny es también igual, graduado en Bellas Artes y sí, Cultos, y los dos van de la sí. mano en las mismas carreras, pero tu carrera como actriz en el cine, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esto, por favor. Mira, como yo estudiaba cinematografía porque me llamaba mucho la atención, pero yo no sabía por qué me llamaba tanto la atención, si era para dirigir, si era para actuar, y por eso yo decido y caigo en la UAS a estudiar cine. Pero mi primera película ya así a un nivel profesional fue Perico Ripiao, saliendo de Bellas Artes. Me estoy presentando en el teatro con una obra que se llamaba Bachata para María Viveza en la sala Ravelo, en la más pequeña de nuestro teatro, y alguien me vio, alguien me vio y le recomendó esa actriz que hacía ese personaje a Ángel Muñiz. Entonces, yo no me había casado, todavía yo era una muchachonga, cuando me llaman para estar en Perico Ripiao. Yo hacía la esposa de Manolo Zuna. Yo creo que me llamaba Loli y yo le digo, estoy embarazada. Y oye lo más chulo, que un alumno mío me relajó y me mandó ese link de la película. Ese preciso momento, cuando yo salgo de una casita, eso lo grabamos, fue en Cabaret, yo creo que fue. Y yo salgo en esa casita y le digo, estoy embarazada. O sea, fue... Y, ¿qué te digo? Ahí había un beso, pero al final no nos dimos el beso. Lo que él me dio fue un abrazo, como que yo le parecí muy tierna, me parece. Y nada, esa fue mi primera experiencia con Ángel Muñiz en esa película. Fue grandioso. Eh, y entonces, luego yo decía, ven acá, ¿en qué película? ¿Qué otra película? Yo no hacía casting porque yo entendía, una vez me pasó como una mala experiencia haciendo casting, una fila grandísima, grandísima, y cuando ya me quedaban como dos gente adelante, llegó alguien con muchas modelos y dejó pasar las modelos. Y nosotros que estábamos ahí haciendo una fila desde temprano, entonces yo dije, no vuelvo a ningún casting. Pero después eso yo lo fui subsanando yo misma porque se supone que tú debes ir a un casting para que te puedan aprobar. Entonces, después vinieron las demás películas con Pinky. Dios mío, son muchas. Yo como que no me acuerdo, pero eh, luego viene mi gran protagónico, que fue A Dios que me perdone, con De la mano de Ángel Muñiz también, donde una revolución muy grande de mi familia, porque mi familia completa son los protagónicos de esta película. Entonces, con un tema social fuerte, porque a mí me gusta trabajar los temas sociales, y yo dije que sí de una vez, y cuando me dijeron que yo tenía que rasparme la cabeza, yo dije, yo no tengo ningún problema. El problema mío era porque mi niña, Acuarela, tenía que rasparte la cabeza también, cortarse todo el pelo. Y yo decía, no, es que ella no lo va a hacer. Cuando se le hizo la propuesta a la niña, ella lo que dijo que no, que sí, que a ella le gustaba y que a ella le parecía súper interesante esa película, ese guión y el tema. Y nosotros hablamos con ella, Johnny y yo,
Johnny le dijo, mira, te van a relajar en la escuela, mira, te van a hacer bullying. Y ella, no, papi, el tema me encanta. Ella no sabía que yo iba a trabajar ahí, que iba a ser su madre. Ella tampoco sabía que su papá iba a trabajar ahí y que era su papá en la película. Y cuando ella se enteró, entonces para ella fue fenomenal. Pero esas son como de las cosas como que te van marcando en el cine. Eh, Hay otras películas, sí, pero han sido personajes secundarios y tú te quedas como con este sabor de ser la protagónica, con este sabor de querer experimentar más el protagonismo, pero también ese que pasa por ahí, que solamente pasa el agua o que dice una línea, tiene tan gran importancia como ese protagónico, porque un extra te puede dañar una gran escena. Entonces uno va aprendiendo eso en la marcha. Una película que recién terminé, la película Carajita, donde yo hago por primera vez de una señora millonaria. Nunca había hecho un papel de millonaria. Siempre mis papeles son de personas muy, muy, muy pobrecitas. Entonces yo digo, wow, qué lujo me voy a dar. Es una casa hermosa en las terrenas y un guión estupendo. La película terminamos de filmarla ahora porque se interrumpió con el COVID y ahora es una producción dominicana y los directores son españoles y argentinos, son una pareja maravillosa de directores. Y eso fue como lo último que cerré ahora la semana pasada, hace como 2 semanas. Entonces yo interpretaba a Laura, por eso tengo el pelo así, más corto, porque me daban me cambiaban totalmente. ¿Y qué te digo? Quiero hacer cine, pero con mis cuentos. Quiero llevar mis cuentos a dibujos animados y cada vez que leo un cuento, cada vez que pienso en una escena del cuento, de un cuento, de algo que se me ocurre, yo lo veo como cine y como dibujos animados y eso me está volviendo loca. Eh, Caigo a los cuentos porque es como contar me gusta mucho, sobre todo al menudo, a lo infantil. Y, y ahora estoy con mi cuento de Chuza, La Choza de Chuza, que es inspirada en el trabalengua de Chuza Chucena. Ese trabalengua yo lo utilizo mucho en mis clases. Y le armé una historia muy buena, muy bonita. Y hacía mucho tiempo, de hecho, que lo había armado, pero se me dio la oportunidad el año pasado en la Biblioteca Infantil y Juvenil, bajo el mandato de Dulce Elvira de los Santos, me publicaron La Choza de Chuza. Y yo estoy como con eso, mona, porque entonces yo me creé unas mascarillas con los personajes del cuento, donde motivo a la población dominicana, y principalmente a lo infantil entienden bastante, son los adultos que se tienen que poner sus mascarillas, que tienen que protegerse, que tienen que cuidarse. Mira, tú me paras porque yo soy un terremoto, un tren ahí. Me gustaría que antes que continúes con tus libros, porque no es solamente el de La Choza de Chuza, tú tienes más y hay más Sí, sí, personajes, sí, pero me gustaría saber claro. entonces qué pasa con la idea del cine, y yo sé que tú vas como por etapas, de pasar el cine como actriz, que aunque estás activa ahora mismo con esta película nueva que viene, pero tú has estado dirigiendo obras también y la producción te encanta, Clara Luz. ¿Qué pasa con la dirección? ¿Cómo llega a tu vida la oportunidad de, además de ser actriz en las tablas, pasas al cine y luego a la dirección y producción de obras teatrales? Sí, mira, me encanta dirigir. Yo creo que por eso doy clases, pero claro, con una gran diferencia. Eh, yo estoy dirigiendo de hace mucho tiempo, lo que pasa es que a nivel de colegio no se nota, pero cuando esos colegios salen a los grandes teatros que ven esos estudiantes con un acting bueno, con una historia buena y con una escenografía y todo lo que conlleva a un buen teatro, vamos a llamarle así, pues tú dices, wow, estoy montando obras de teatro. Pero alguien me dijo, es que si se quedan solamente a nivel de colegio, como que no. Lánzate a dirigir actores profesionales, lánzate a irte, o sea, que no se quede ahí encerrado en el colegio. Yo hago las adaptaciones y escribo mis propias obras de teatro. Cuando son cuentos, ok, hago la adaptación.
Con las obras de teatro, me encanta dirigir, sobre todo el teatro de Augusto Boal, que es un teatro del oprimido, que es un teatro donde pedagógico, donde tú enseñas, donde tú haces un reclamo a la sociedad y la sociedad te responde cambiando el sistema. Entonces, yo me voy mucho por esa línea. Cada vez que dirijo a mis estudiantes o a alguien, yo trato de cambiar lo que yo entiendo que está mal. Entonces, por eso entiendo que es un teatro revolucionario, que es un teatro social, que es un teatro que debe cambiar las vidas. Cuando yo fui al colmado ahorita a pagar un dinero, unos guineos que había pedido y a decirle que por favor me bajaran la música, porque ahora con la virtualidad todo el mundo tiene que tener un rincón en su casita que le llegue el internet. Y yo me he creado una oficina, pero la oficina queda de frente al colmado. Y ellos muy amables, cuando yo les digo que me bajen la música, la bajan, todo eso. Y cuando fui a pagar el dinero de los guineos, ninguno tenía mascarilla. Había un grupo jugando domino, nadie tenía mascarillas. El que me vendió no tenía. Yo llegué con mi mascarilla puesta y yo me quedé como, wow, se necesita más que la televisión. Hay muchísimos anuncios. Más que eso, se necesita obras de teatro callejera, que yo salga de aquí y que yo le demuestre a los que están jugando domino a través del teatro el daño que hace. El daño que hace no salir con tu mascarilla, no protegerte, no proteger a los demás. Entonces, eso fue ahora que me pasó. Pero, por ejemplo, nosotras tenemos en carpeta y se presentó en el Teatro Nacional y en un festival de mujeres la obra Carne Palo Tigre, que es sobre el matrimonio infantil, donde yo involucro a mis 3 niñas, escribo una obra de teatro denunciando lo que es el matrimonio infantil. ¿Por qué todavía no ¿Qué te han cambiado la... inspiró? Bueno, ¿qué me ¿Qué te inspiró? inspiró a escribir esta obra? Y sé que estuvo más o menos como ligada en algún momento con la UNICEF, ¿verdad? Sí, perdón, ahí había una llamada. Por favor, que no me llame nadie, perdón. Y a Mira, los del colmado que mantengan la música abajo también, por favor. exactamente, por favor. Tú sabes que cuando nos llamaron a mi hija y a mí, mira qué chulería, para protagonizar la peor novela que se llama así. Son micronovelas donde le dicen a la sociedad el daño que hace casar a una niña o a un niño. Entonces, ¿qué sucede? Firmamos la peor novela, a la gente le gustó mucho, fue una experiencia maravillosa, donde yo sí sé del matrimonio infantil, pero no, ¿qué te digo? Estaba en mi mundo, viviendo mi mundo, pues entonces yo decido, después de ahí de la peor novela y de que recibí un ataque de una señora en el metro, porque ella vio la peor novela, ella no me ve a mí como una actriz echando a su hija de la casa, ella me vio y me dijo, mira, esta mala madre, eso fue en el metro. O sea, en el metro, después de haber ella visto la peor novela, yo estoy sentada en el metro y esta señora mayor tenía una sombrilla en la mano y me dijo, mira, y tú no eres la de la peor novela, tan mala madre que eres. O sea, me dijo muchísimas cosas. Y entonces yo le decía, no, doña, yo soy actriz, yo estaba interpretando ese papel. Pero ella no lo entendía. Yo me tuve que bajar antes del tren, porque si no esa mujer me iba a entrar a sombrillazo. Y la seguridad de una vez estaba mirando, tú sabes, y tratando como de que no pasara nada. Pero le, le, le llegó el mensaje por la peor novela, le llegó porque se transmitió en todos los canales. Pero yo dije, yo tengo que hacer algo mío y algo que también, porque yo me quedé marcada. Y cuando yo he hecho acuarela, que es mi hija y que yo hacía de su mamá, cuando yo he hecho acuarela en la escena, yo decía, acuarela, esto pasa en la vida real. Nosotros estamos interpretando la vida real. Lo que nosotros tenemos ahora es que tratar de que las madres
asuman la conciencia de que los padres, de que la sociedad, de que la política no siga politizando esto y que nos quitemos la careta y que defendamos lo que es la niñez, lo que es carne para los tigres, donde yo agarro y voy a un lugar de niñas que cuidan unas monjas y le doy un taller de teatro, le doy un taller de actuación, tengo un acercamiento con ellas y investigo de su vida. Luego esa misma monjita me dijo, mira, me hace un cuento de una niña, y entonces fui armando la obra de 3 niñas que están en un espacio atemporal donde la obliga la sociedad a casarse, donde cada una tiene su punto de vista, donde defienden muchísimas cosas, donde denuncian muchísimas otras cosas. Y se presentó en el Teatro Nacional, se presentó en Santiago, en un grupo de mujeres que hacen una carrera todos los años, ahora se me olvidó el nombre, pero ahí, en honor a Mamá Tingó, nos presentamos en una tarima, nos presentamos en el Teatro Rojo, que yo dirigía en la zona colonial, y luego nos presentamos en el Teatro del Colegio. Entonces, ¿qué sucede? Hay un festival ahora sobre esos temas, y yo le digo a Acuarela, Ría y a Gaia que si querían participar. Entonces Gaia me dijo, mami, ¿y cuánto nos vamos a ganar? Oye, Gaia la más chiquita y tiene 10 años. ¿Y cuánto nos vamos a ganar? Acuarela dijo, ¿qué? Acuarela abrió los ojos como una vaca y me dijo, no, yo quiero participar porque no es ganar. Yo lo que quiero es que nos presentemos y que sigamos manteniendo lo que es comunicar, denunciar lo que está pasando con las niñas, con nuestra sociedad. Entonces, ahora yo le dije, bueno, tengo que ver la dramaturgia nuevamente, pero sí, está como esa llama encendida para presentarnos en ese festival. Y yo le dije, bueno, tienen que apurar, como encenderme un poquito la chispa, porque como uno está dando clases ahora virtuales, como que uno entonces en los proyectos de uno como que lo va dejando un poquito atrás. Pero sí, me gusta dirigir mucho, sobre todo ese teatro social, ese teatro que denuncia. Y no tan, y sí, denuncia, pero también dentro de esa denuncia también tú te puedes reír, tú te lo puedes gozar, porque nosotros los dominicanos, a través de una tragedia hacemos una comedia de esto, pero dejándole la chispa de que tú debes de cambiar el sistema, de que debemos, a través del teatro, a través de todas las artes, cambiar el sistema para un mundo mejor. Así lo pienso realmente. Qué lindo que dices eso, Clara Luz. Y es el trabajo de cada persona que trabaja en el teatro. Creo desde tu hija mayor hasta la menor, estoy segura que las 3 tienen razón, porque el aspecto económico es fundamental. O sea que las 3 están en lo correcto, estoy segurísima. Clara Luz, yo sé que has estado en obras de teatro, porque estuve en una ocasión en la República Dominicana, quería ir a verte en microteatro, ¿verdad? El microteatro es como 15 metros, 15 asientos, 15 minutos. Esta es como el aspecto simbólico, ¿verdad? De lo que es microteatro. Cuéntanos un poquito de esta experiencia. Sí. Mira, yo no me acordaba de eso. Ay, me mata Oreste. Oreste Amador fue el director de esta obra. Se llama la obra. Léeme ese título, por favor. Dos viudas y un difunto. Es una comedia, totalmente, porque todo lo que se presenta ahí es como con esa picardía de la comedia. Y fue muy interesante el proceso, porque cuando tú vienes de una salota grandota, de presentarte en este espacio grande, entonces esta reducción del espacio y donde tú tienes ese contacto de ahí a ahí con el público, ese calor humano,
es una experiencia única, es una experiencia donde tú dices, qué maravilla. Yo tenía mucho como que no me estaba presentando, entonces digo, está bien, está bien, yo lo voy a hacer, porque yo me centré más como en dar clase y en dirigir. No, que venga, que como actriz, que sí. Ok, con una compañera actriz muy joven también, oye, muy joven también, y hicimos Las Dos Viudas, y óyeme, ahí la gente repetía la obra porque se volvía loco con estas dos mujeres que mientras el público ya iba entrando, estas dos mujeres empezaban a dar gritos con el público entrando. Y yo llegaba con esta Pamela y o sea, fue una comedia maravillosa. Eran todas las noches, jueves, viernes, sábado y domingo, encerrado ahí. Encerrado, y yo me encerraba porque yo decía, no, es que yo no me gusta dejarme ver del público. Otros compañeros salían y se tomaban su traguito, pero yo como de idiota, yo no salía, yo me quedaba y yo decía, no, es que yo no quiero que me vean, es que yo respeto mi carrera, o sea, como todas esas cosas. Oh, y resulta que una noche todos mis estudiantes fueron a microteatro, me llevaron unas camisetas que decían Clara Luz Lozano, que el teatro no sé qué cosa. Yo tuve que salir de mi espacio, de mi velatorio de mi muerto y recibir a todos mis estudiantes con esa gran alegría. Y yo, mire, yo no iba a salir porque se supone que el público no debe de verme. Entonces fue como muy agradable que ellos vieran la obra y que me vieran, porque cuando tú diriges una cosa, pero cuando tú actúas, ponerte en esos zapatos, querida, y que te estén mirando tus estudiantes cuando tú estás corrigiendo, como que fuerte. Entonces, nada, me armé de valor y hice mi obra, porque ellos son mis grandes críticos. ¿Tú entiendes? Entonces, fue excelente ese día, pero otra noche, yo me le siento en la pierna, bueno, la viuda se le siente en la pierna a un señor. Y esa es la temática, yo me le sentaba en la pierna a la otra viuda porque era como una lucha de poderes y de quién se quedaba con el dinero del muerto. Pues resulta que cuando yo me le senté en la pierna a ese señor me agarró y él me levantó y empezó a dar vuelta conmigo arriba y él daba la vuelta y la viuda, ¡ay, por Dios! ¡Ay, qué rico! O sea, la viuda, yo no me desmonté de mi personaje porque era la viuda que él estaba cargando y ese público se vino abajo. Mira, fue una locura. Cuando él me bajó, que me bajó de ahí arriba, un hombre fuerte, porque también nosotros enamorábamos los hombres y las mujeres y nos poníamos en desacuerdo los hombres y las mujeres. Fue una experiencia única, chula, me gustaría que se repita. Luego, ahí mismo, después que pasa esa obra, me invita un director que estaba dirigiendo, que estaba buscando directores para que dirigieran a bailarines. Entonces, él me pasa el texto, le hicimos la adaptación, entonces dirigí ahí Sancho y sus molinos, unos bailarines, ya yo estaba ahí como de directoras de bailarines, que era como un reto para los diferentes directores que estaban ahí. Y fue sumamente interesante. Entonces ahí yo me voy dando cuenta que yo prefiero dirigir siempre. Actúo, ok, perfecto, pero prefiero dirigirme, me encanta la dirección. Y siempre que estoy viendo algo, lo veo como con el sentido de la dirección, más que de actuar. Entonces, microteatro fue interesante también. ¿Dónde más me presenté? Qué chulo. La viuda. Pero sí, es bien interesante. Yo estoy sudando, señores, que tengo todas las luces encima de mí, no me ponen digo, no ponga abanico, no. Entonces, pero mira, el teatro entonces es en general, tú más que el social, realmente a ti te gusta comedias, lo que es, creo que lo único que no me has mencionado es la improvisación entre todo lo que has hecho. Es lo único sí. Que no has mencionado. Mira, Teatro de concientización, teatro clásico, teatro contemporáneo, y ahora mismo acabas de mencionar esta nueva experiencia porque el microteatro, el contacto tan directo con el público, es una experiencia increíble. Aquí yo no creo
que llegue a tanto, la verdad, una persona que esté dentro del público a levantar así a la actriz, pero debe ser magnífico uno poder sentir Sí, todo eso. Todos porque sí, los sentidos se están utilizando ahí a la vez. porque es que el público participa de eso y el público se hace parte. Cuando el público se hace parte, mira, o la obra se te va a pique y tú tienes que ir jalando y volver a poner las cosas en su lugar, pero es sumamente interesante. Mira, la improvisación yo la utilizo mucho, pero cuando estoy en el proceso de montaje, cuando estoy en esa situación. Una vez, para un gobierno, nos invitaron a un grupo de, ay Dios, a un grupo de actores a hacer una especie de improvisaciones en guagua pública, y esa fue como las improvisaciones que yo he hecho. Le he puesto improvisaciones a mis estudiantes para que cuando se monten en un vehículo público o que estén en un espacio empiecen a improvisar desde ahí. Pero así yo misma, o sea, como que no recuerdo haberlo hecho así a ese nivel de improvisación. También te puedo contar, por ejemplo, yo dirigí Teatro Rojo. Teatro Rojo, es hora de actuar, fue una escuela donde éramos socios Robert Cornelio y yo. En ese espacio que está en la zona colonial, duré mucho tiempo con él dando clases de teatro, pero entonces yo le digo, hay que hacer algo con nuestros estudiantes, que cuando salen de aquí, ¿dónde se van a presentar? Hay que crear un espacio. Y creamos un espacio que se llamó Teatro Rojo, donde le busqué el nombre, donde mis estudiantes se estaban presentando noche tras noche, jueves, viernes, sábado y domingo, y cerquita, ahí al lado de microteatro. Lo único que no tuvo esa sostenibilidad porque yo tenía otras cosas y era como dejar un legado para que ellos también lo puedan hacer, el teatro. Donde quiera que tú pases, si pueden hacer teatro, mira, es maravilloso. Si ahora mismo yo pudiera abrir un balcón de aquí o encima de la casa que queríamos hacer un teatro, y traer los vecinos para que vean teatro, maravilloso. Al principio Johnny y yo teníamos como la mira de que aquí arriba de nuestra casa construyéramos el teatro. De hecho, en esta casa nosotros hicimos teatro, donde Germana Quintana, y no recuerdo quién fue, un director que ella dirige muchas sus obras, vinieron y cortaron el papel de que la entrada para allá, para el teatro, un papel de baño. Entonces, doña Germana agarró un lado y era el otro lado y presentamos una obra que se llamaba De barro, cemento y asfalto, donde también era una denuncia sobre el maltrato a los niños, sobre el trabajo. Ahí yo era mucho más jovencita, no dirigía, sino que fue un director compañero de Teatro Las Tablas que dirigió la obra. Y siempre me ha quedado ese sabor de que yo quiero, donde quiera que yo esté, hacer teatro, construir un teatro. Los otros días me junté con un gran director y dramaturgo, amigo que quiero mucho, Radamés Polanco, y yo le decía que yo quiero una guagua grande, subir a mi familia y en cada pueblo, en cada campo, pararme, armar una escenografía y hacer teatro. Un teatro que mueva, que cambie, que transforme, que eduque, que te diga a ti, al que me está viendo, al niño, a la niña, que tienen derecho y que hay muchas cosas que se pueden exigir, que no es solamente, ay, mira, porque ella lo dijo, no, porque yo lo dije, no, está escrito, hay leyes. Lo que pasa es que si uno no sabe cuáles son las leyes, pues entonces le van a pasar siempre por encima. Entonces, como ese tipo de cosas, y Radamés me dijo, sí, 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 eso se hizo hace mucho tiempo, Tespi, que si yo qué, con el teatro. Digo, sí, 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 por eso yo lo quiero hacer, quiero una guagua grande y salir a hacer teatro. Con esto del COVID, uno está prácticamente no, uno está apagado, haciendo teatro virtual. Eh, yo no lo he intentado, contar un cuento sí, pero hacer una obra todavía no lo sé. El teatro es muy de estar ahí juntos, de que tú me veas, de que tú me sientas. A través de la cámara yo tal vez te puedo hacer algunos salpicones, pero es necesario el teatro. Me enteré que vi ahorita en Instagram que ya abrieron que ya están abiertos los teatros, pero hay que cuidarse porque esto puede
ser peor. Sí, qué bueno Eso que te lo quería preguntar, Clara Luz, precisamente. Allá, primero, el teatro estaba, como quien dice, avanzando mucho en la República Dominicana en comparación a lo que era antes. Pero ahora, después que hemos tenido ya la pandemia, que ha mermado todo, sin embargo, en República Dominicana ya no existe el toque de queda entonces, porque el teatro ya se hace bastante tarde. No hay toque de queda entonces más en la capital, por lo menos. Era en todo sí, el país, yo creo. es en todo el país el toque de queda. ¿Y cómo Eh, funcionan los teatros así entonces? ¿Cómo tú estás bueno, enterada? sí, se supone que hoy yo escuché que la ministra abrió los teatros ya. Entonces, yo sé que lo que se estaba haciendo, Teatro Guloya, Teatro Las Máscaras, era darlo por aquí, por Zoom, por diferentes vías por medio de Internet. Pero con ahora abriéndolo, sé que hay muchos teatros que están haciendo los asientos, poniendo los asientos de dos en dos, o sea, que se pueda sentar, que haya un espacio donde tú no te puedas contagiar con el otro. Con el Eh, distanciamiento esa- social, los 6 metros, exactamente, los 10 exactamente. pies. Entonces, eso yo sé que algunos teatros lo están haciendo, que están preparando esa plataforma para recibir el público. Sé que Teatro Guloya está en eso, pero me imagino que ya el teatro está preparado porque se dijo que están abiertos. Entonces sí, hay toque de queda, claro que sí, a partir de las 9 de la noche, los días de semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y sábado y domingo creo que es hasta las 5. No creo que deban quitar el toque de queda, para nada. Si tú quitas el toque de queda, es como si tú abrieras una puerta a matar a todo el mundo. Aquí mucha gente no cumple con las reglas. Tú vas a cualquier barrio y tú ves la gente que no respeta nada. O sea, no sabe, es como si no supiera, es como si el COVID no pasara y no le afectara a muchas personas. Entonces, nosotros estamos ávidos a decirle a esa persona que está ahí y que te puede hacer muchísimo daño y hacerle daño a los demás. Entonces, esa es como la gran preocupación. Vamos a ver lo que pase, porque los teatristas tienen que comer, tenemos que comer. Eh, pero también la vida está primero. La vida está primero. Hay que buscar ¿cómo te digo? Organismo, método que uno pueda entonces conseguir el moro, si el teatro no funciona. Pero si abrieron una iglesia, ¿por qué entonces no puedo abrir el teatro? Por ejemplo, yo no estoy en contra de nada, pero también tú dices, hey, ven, ¿qué pasó? Entonces, es eso, es como darle a cada palabra su justo valor. Como me decía un maestro, darle a cada palabra su justo valor, esa es la actuación, pero sí, ponga cada cosa en su lugar. Yo entiendo eso, de verdad que sí. Bueno, Clara Luz, y dime una cosa ahora, entre tú y yo, entre el cine y el teatro, ¿por cuál te vas? Porque el cine llega rápido con la concientización, el teatro toma más tiempo y ahora con esto del COVID no sabemos. ¿Con cuál tú te vas en este momento? No, pero ¿Qué espérate, prefieres? porque el cine me tiene parada, a mí y a mi familia, gracias a Dios. Ah, Eh, eh, sí, y si me llaman para las películas que te digo, lo tengo que hacer, es un buen picoteo. Pero el teatro es un buen algo muy... picoteo. Acláramela a la gente que están de este lado, Clara Luz. El Es picoteo es cuando te llegan esos negocios, esas películas que tú no estás esperando. Ese es como el picoteo. Ay, el picoteo. El picoteo, por ejemplo, ahora con educación, que estoy haciendo unas voces para unos muñecos, con el personaje de Clarita contando cuentos. Esos son como picoteos que son temporales. Esos picoteos, ese picoteo de esa película, ay, qué chulo que lleguen, qué bueno. Pero si no existieran esos picoteos, o, ¿qué te digo? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué va a pasar? Entonces, tiene que haber una transformación desde el Estado. Yo no trabajo con el Estado, mi esposo sí, él es actor de la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, ¿qué pasa si él no está trabajando en teatro? Yo doy clases, pero yo prácticamente tengo un teatro independiente, que es mi teatro, donde no tiene un espacio, donde es como cuando tú hablas de la palabra de Dios, tú tienes que tener gente ahí para que te escuchen y que te vean.
Entonces, así mismo es como este teatro que yo trato de experimentar. Entonces, prefiero el teatro. El teatro te llega mucho más. El teatro es la vida. El cine ya se grabó y se firmó y está ahí. Pero en el teatro, cada día, cada noche, aunque tú no lo quieras, aunque tú tengas todo marcado ahí, es diferente. Tu respiración, el público que llega, que te hace transformar una cosa, la expectativa de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar, es algo muy vivido, es algo muy interesante, es algo muy humano, que mi sudor en un momento te llegue, que mi calor humano te llegue, o sea, es muy humano. El cine me encanta, me fascina, pero el teatro me mueve todo, de verdad que sí. Bueno, ¿tenemos algunas preguntas o no hay nada para ir? Aquí yo no lo grabé. Estaba armada con todo lo de mi tecnología y no puedo ver absolutamente nada de lo que me dice Facebook porque estoy desconectada de este aparato. Así que quería hacer preguntas si era que teníamos por ahí y no creo que las voy a poder hacer. Y en la noche de hoy, pues José Luis, nuestro amigo, se nos quedó fuera. Pero infinitamente las gracias, Clara Luz ¿Y Lozano, con qué? ¿Ya tú me estás nosotros, de despidiendo? verdad. No, pero estoy de verdad, nos Ah, quedan 5 minutos más. No te estoy despidiendo y después de eso voy a seguir hablando contigo para que no me cortes tú rápidamente. ¡Fue! Se me fue Clara, Luz. ¿Y dónde se me fue? Esas son así que terminamos las entrevistas en Zoom. Que uno dice, oh, te quedas ahí un momentito, por favor. Se quedan, ¡fua! Seguidos se fueron. Y yo, ¿qué pasó? Se fue. Lo hastié, la hastié. Pero no, mira, me encantaría sí que me dijeras un poquito más de lo que va a pasar ahora en lo adelante, porque no sabemos. Aquí yo sentí mucho cuando tú me dijiste esto de que el teatro es algo para, yo creo que hasta la palabra teatro cambia si uno lo tiene que hacer online. No es teatro, se no convierte es ya teatro. en un video, se convierte Ajá, en una llamada, una una videollamada videollamada. realmente. No es teatro, porque si uno quiere teatro, tiene que ser en vivo, como se creó originalmente el teatro, pero no es teatro. Y a mí me da mucha dificultad, por eso a veces prefiero estar aprendiendo de la gente como tú, que me estoy nutriendo tanto en este momento y que me hablas de toda tu experiencia. Pero encontrar en el teatro lo que uno encontraba antes no es igual a través de un celular, de una computadora o una televisión. No, no es lo mismo. Mira, como se están dando las clases virtuales, es otra cosa. Yo doy clases de teatro virtuales a mis estudiantes del colegio. Entonces, ellos tienen que encender la cámara en un momento determinado y los micrófonos también. Yo estoy hablando con ellos, pero ellos me ven todos a mí, pero yo no estoy viendo a ninguno, no estoy viendo su expresión, no estoy viendo, no escucho su respiración, no, tú conoces tus estudiantes, tú conoces el ser humano y tú puedes verle los procesos por lo que están pasando. Entonces, cuando tú estás dirigiendo algo que tú dices, por favor, yo le digo así mismo, espérense, enciéndame todo el mundo la cámara, vamos a ver. ¿Cómo están? Hay gente que está arropada, hay gente que está sentada a derecha, hay gente que no. Entonces digo yo, actitud, vamos a ver. Mi clase, yo me puse pintalabio hoy para la clase, mi clase yo me preparé, entonces yo necesito que ustedes se preparen también. No nos quedemos así, porque entonces la joroba van a tener los varones y las hembras, vamos a tener la teta abajo. Vamos a ver, pónganseme cómodo para hacer los ejercicios, pero no es lo mismo ni es igual. Cuando tú le dices posición cero, que ellos no se pueden parar porque esto te está atando. Tú sabes, esto que es el inalámbrico, te ata, donde es del torso para arriba, donde tú tienes que dar la clase, si no, tú tienes que tener un espacio más grande, un espacio donde ellos se puedan mover, que ellos desde su casa, porque la familia entera entra a este mundo, donde algunos de ellos incluso, esos son los estudiantes de básica y media, que hasta tienen vergüenza de hacer algunas cosas delante de los papás o de los familiares, porque el familiar se puede burlar si no entiende. Entonces, como todas esas cosas se van dando y no es lo mismo. Ojalá y esto pase. Sí agradezco a la virtualidad y que exista, porque de lo contrario no hay ningún tipo de comunicación. Pero ojalá y todo esto pase y cuando pase podamos darnos ese gran abrazo, podamos sentirnos
y no estar roto, estar todo construido, todo hecho bien hecho realmente, porque es duro. Es duro, por ejemplo, yo preparé mi oficina ahorita, una claqueta, yo tengo una alfombra que es una claqueta, y yo pegué cada personaje, porque mi libro número 3, que es este, La Choza de Chuza, ¿lo ve? Ahí se ve, qué lindo. Ese libro número 3 tiene todos sus personajes recortados como si fueran mariquitas, y yo lo pegué detrás de mí en mi muro. Yo hice un muro espectacular para esta, para esta entrevista con los personajes de mi cuento, ¿Y y al dónde final están? yo tuve que moverme despacio porque el internet no me funcionó a última hora. Ay, qué Ahora mismo yo estoy triste. en la sala de la casa, o sea, yo no estoy en el espacio donde yo había preparado. Entonces, tú tienes que improvisar a base a lo que te está brindando la tecnología. Y qué bueno, porque a esta hora hay mucha gente conectada. Por ejemplo, anoche Johnny estaba a las 3 de la mañana conectado en un Zoom. Primero le estaban hablando del teatro, del cine y todo eso, y luego terminaron hablando de otros temas, y yo me puse una sábana por arriba y me le puse detrás. Ese hombre se dio un susto, y tú el que estaba con él también, porque dime a esta hora, este sube a las 3 de la mañana. Entonces, están pasando muchísimas cosas. Eh, Ojalá y que estas cosas que están pasando nos concienticen para ser mejores seres humanos. Estamos mucho con la familia. Ahora mismo cuando yo salgo en la mañana a la oficinita que me prepararon, yo me encuentro con Gaia, con Ría, con Acuarela y con Isaac, cada uno en su espacio, recibiendo sus clases virtuales, recibiendo las diferentes materias que le dan. Pero yo ahora digo, a mí me duele la espalda de estar tanto tiempo sentada dando las clases. Entonces, imagínate el teatro, que es tanto movimiento. Entonces, sí, yo voy a preferir siempre el teatro, y, pero sí, que me llamen para el cine, pero también la dirección es como lo más interesante que me puede pasar. Me gusta mucho dirigir, Francis, de verdad que sí. Yo hablo mucho y tú no Bueno, me paras. Clara Luz, tú eres una mujer completa en todo lo que va en el arte. Yo lo sé que Ay, sí, Dios porque mío. tuvimos el privilegio de tenerte aquí precisamente en ese verano cuando llegaste, que recuerdo, Lidia Ariza me escribió, por allá está una amiga nuestra, se llama Clara Luz, y yo, ay, quiero conocerla. Llegaste y precisamente contigo se abrieron por primera vez también. Mi trabajo ha sido muy ligado a tratar de tener los jóvenes involucrados en el teatro. También ese ha sido un compromiso para mí aquí en Rhode Island, precisamente donde tienes familia tú también, Sí, sí. y por ellos me di cuenta. Pero las gracias de verdad infinitas. Lo que me gustaría es que ya diste un mensaje muy lindo ahí hace poco, hablando de cómo tenemos que mejorar nosotros para poder conservar o dejar un poquito mejor este planeta Tierra cuando partamos de aquí algún día. Pero me gustaría que dejaras un mensaje para toda la gente, que yo sé que vamos a seguir mirando tu entrevista por mucho tiempo aquí a través de este canal que tenemos en ECAS. Qué bueno, gracias, de verdad. Mira, cuando yo termino mis clases a los diferentes grupos, eh, nosotros estamos encerrados. Sí, estamos en la casa, vamos a decir que encerrados, pero eso no significa que el que tú estés en tu casa esté en ese encierro, sino que estamos a salvo. Entonces, mi consejo es, dejen la chercha. Yo no sé si allá está pasando eso, si la gente no está respetando, pero la gente tiene que dejar esa chercha de no respetar un toque de queda, y es una problemática que tenemos, y es como eso. Recuerden que estar en casa no significa estar encerrado, sino estar a salvo, y cuando tú estés a salvo, tú tienes a salvo tu familia. Entonces, es como, eso es lo que a mí ahora mismo, como ser humano, como que me está haciendo una mella, y se lo dejo a todo el mundo como mensaje. Vamos a cuidarnos, porque cuidándonos, nosotros cuidamos a los demás.
y así vamos a poder salir de esto. De lo contrario, tenemos que aprender a convivir con esto, lo tenemos que hacer, pero las reglas existen, la disciplina está ahí. Entonces, mucha gente no la está cumpliendo. Entonces, eso, el encierro no es un encierro, es salvar al otro, salvarme a mí. Entonces, eso es lo que le dejo. Y al que quiera estudiar esta linda carrera, que te sube, que te baja, que te estrella, que te mima, que es todo, te saborea, te vomita, vuelve y te traga y te abraza, hágalo, porque te hace despertar y te hace despertar a ti y hace despertar a los demás con muchas cosas. Así que estudienlo, no se queden ahí de que me llamaron para una película y ya, no, 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 no. Entonces ahora que, ahí después que tú tienes que estudiarlo, para que entonces te paguen mucho más, porque tú vas a cobrar por todo lo que tú has aprendido. Pero si te quedas ahí nada más, ay, no, 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 no. Así que estudienlo y ya saben, a protegerse todo el mundo. Ay, Dios. Gracias, gracias Clara Luz. Saludos, saludos por allá a toda tu familia y a toda la gente acá de ECAS. Ya le di una patada a esto. Muchísimas gracias por esperarnos en la noche de hoy. La próxima semana vamos a estar aquí nuevamente. Nos quedan todavía unas cuantas presentaciones más con invitados de ECAS en casa. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima semana. Gracias y feliz noche. Gracias, gracias. Un abrazo a todos. Un Gracias, de verdad. abrazo, ¿verdad? Para Un todos. Te quedas abrazo. por ahí conmigo que vamos a seguir hablando otro momentito, Clara Ok, Luz. ok, perfecto. Quédate ahí, por favor. Está bien, voy a apagar una luz de esa. Ah. Esa luz se me reflejaba en estos lentes. Qué fea, qué fea. Acuarela, hazme el favor y me mueve eso de ahí. Yo voy a seguir. Voy para la habitación. O no, está bien. No me voy a poner aquí, pero sí me mueve ese de ahí. Sí, pero ella va a hablar conmigo ahora en vivo. Buenas. Hola. Hola. Espérate, que este teléfono yo no lo entiendo muy bien.